Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, y mucho se los agradezco, está disponible para que lo vean, lo escuchen, en el momento que ustedes quieran, a partir de cada sábado en puntito de las 5 de la tarde. A las 17 horas de los sábados está disponible este programa, el que corresponde a cada semana, a cada 8 días, lo cual no es obstáculo para que ustedes, en el momento que quieran, cuando puedan, cuando lo deseen, cuando gusten, puedan acercarse, entrar a este canal, el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, y allí encontrarán literalmente más de 500 programas anteriores. En cualquier momento, cuando quieran. Eso sí, el programa que corresponde, como ya lo dije, a cada semana, está disponible los sábados a partir de las 5 de la tarde. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, por estar juntos, y reitero una vez más, como siempre lo hago, que este programa, que este canal, no tienen ningún fin económico, utilitario, ni está monetizado, ni hay donaciones, ni nada por el estilo, que se hace por esa pasión compartida entre ustedes y yo de recordar el pasado. Eso sí, les recuerdo, como siempre lo hago, que están a su disposición las vías electrónicas que comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. No se diga más, amigas y amigos, y ahora que es el Día del Amor y la Amistad, pues va este programa especial con ese tema, el tema del amor en la historia de México. Así que, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos. Y quizá una de las más interesantes facetas de los personajes históricos es la que se refiere a aquella parte de su vida privada en la que interviene, en la que tiene que ver el amor. El amor. Sí, el amor entre un hombre y una mujer, el amor entre las parejas, y en el caso que nos ocupa el día de hoy, que es el de Porfirio Díaz, se trata de un hombre que tuvo varias parejas, varios amores. Vamos a recordar su historia personal, su historia amorosa, su historia de vida privada, su historia que tiene que ver con los sentimientos humanos que él, como todos los demás, llegamos a sentir, a expresar, a sufrir y, por supuesto, a disfrutar con ellos. Esta es la historia de los amores de Porfirio Díaz. Hoy no hablaremos si se trata de un dictador, si para algunas otras personas es el hombre que impulsó el progreso de México. No hablaremos tampoco si es el gran héroe de la victoria de la República sobre el imperio. Tampoco hablaremos si es un hombre que intentó por la fuerza dominar a todo el país. No es el tema del día de hoy. Hoy se trata de recordar su vida personal, su vida íntima, sus historias de amor. Miren, déjenme comenzar con una parte interesante en su propia existencia amorosa de Porfirio Díaz. Cuando, allá por los años de 1858, 1859, en plena Guerra de Reforma, Porfirio Díaz, ya afiliado al Partido Liberal, ya con la simpatía del presidente Benito Juárez, fue encargado de pacificar y de controlar, por supuesto, la región del Istmo de Tehuantepec, allá en Tehuantepec, en donde él va a residir y donde va a conocer a una mujer muy, muy especial. Y con ella quiero abrir esta historia, porque se trata, además también, como ahorita lo comentaré brevemente, de una historia que me involucró en el sentido, por supuesto,
de ser un investigador de estos temas. Obviamente la historia pasional de amor que vivió Porfirio Díaz en aquellos años de la Guerra de Reforma en el Istmo de Tehuantepec, con una mujer, repito, extraordinariamente bella, poderosa, y que decían también que tenía poderes de otra naturaleza. Ella se llamaba Juana Catalina Romero, Juana Catalina Romero, llamada en lengua mixteca la Dizcazá, es decir, la mujer que manda, la mujer poderosa, y es una especie de cacique o cacica del Istmo de Tehuantepec. Con ella tuvo algunos que veres entre románticos y apasionados Porfirio Díaz, y que finalmente no conducirán a nada, pero sí a una amistad de décadas, a grado tal que precisamente Juana Catalina Romero, con el paso de los años, será llamada la Doña Porfiria del Istmo de Tehuantepec, una mujer que ejerció mando como cacica, que tenía inclusive algunas haciendas azucareras, que obtuvo premios por sus productos en diversas exposiciones universales, y que pues era como la mujer de confianza y la representante personal del propio presidente ya Porfirio Díaz en aquella región del Istmo de Tehuantepec, a la cual inclusive él visitó cuando inauguró el ferrocarril interoceánico que partía del puerto de Coatzacoalcos hasta el puerto de Salina Cruz, allí mismo en Tehuantepec. La vía del tren pasa casi frente a la casa de Juana Catalina Romero, a donde el presidente Porfirio Díaz la visitó, y fíjense qué curioso, de quien inclusive se acordaba allá en París, cuando ya estaba enfermo y casi en sus últimos días, en su agonía, hablaba de Juana Catalina Romero, una mujer con la que al parecer, según documentos del tiempo, tuvo, repito, una historia pasional, apasionada. ¿Qué tengo que ver yo en el asunto? Bueno, algo muy sencillo. Ustedes recordarán seguramente aquella telebiografía que apareció en canales de televisión llamada El vuelo del águila, que es la vida de Porfirio Díaz, y que en su momento, en el tiempo que corresponde a la Guerra de Reforma, el personaje principal, Porfirio Díaz, fue interpretado por el gran actor mexicano Humberto Zurita. Y Juana Catalina Romero, a su vez, fue interpretada por esa también estupenda actriz mexicana Salma Hayek. Bueno, el caso está en que las escenas, si ustedes las recuerdan y si no las pueden ver en YouTube, fueron tórridas las escenas de romance entre estos dos personajes, Porfirio Díaz joven y Juana Catalina Romero también muy joven, y bueno, son hasta revolcones en la playa, por supuesto, y es un romance que no pasó a mayores. No sucedió absolutamente nada. Pero debo decirles que una vez que se transmitió ya al aire esta telebiografía, esta telenovela histórica, en Tehuantepec había un verdadero airado y ofendido sentimiento por la manera como habíamos retratado en la televisión a ella, a Juana Catalina Romero, que es una auténtica heroína tehuana. El caso está que me tocó a mí asistir a Tehuantepec, ofrecer las disculpas del caso si se habían ofendido, y entendieron pues que se trataba simplemente de una recreación histórica. Llama la atención que hasta el día de hoy todavía hay en Tehuantepec este respeto, esta veneración por Juana Catalina Romero. Pero repito, no pasó a mayores. Más adelante, durante la guerra ya contra la intervención francesa y contra el imperio, pues Porfirio Díaz tendrá varias parejas, mujeres que de alguna manera le servían de compañía, quizá, por supuesto, de amantes, naturalmente de una especie de soldaderas, pero de un general. Y son particularmente tres. Una de nombre Justa Saavedra, otra más que se llamaba Petrona Esteva, y una última que es muy importante, natural originaria de Guamuxtitlán, en el estado de Guerrero,
de nombre Rafaela Quiñones. Con las tres convivía, pero con esta última, con Rafaela Quiñones, finalmente estableció una especie de amaciato que va a dar por resultado el que Rafaela se embarace y tenga una hija de Porfirio Díaz. Una niña que va a ser llamada Amada. Y efectivamente va a ser la hija amada en el doble sentido de la palabra de Porfirio Díaz. Lo peculiar es que esta niña pues nace a principios de 1867, es decir, fue engendrada por ahí a mediados de 1866, el año anterior, y coincide con un momento que es decisivo en la vida de Porfirio Díaz, que ya lo platicábamos hace tiempo, cuando comienzan sus batallas victoriosas, la de Nochistlán, la de Miahuatlán, la de la Carbonera, la toma de Oaxaca. Es en estos días, por ahí de mayo, junio, julio de 1866, cuando Porfirio Díaz engendra con Rafaela Quiñones, a la que al año siguiente, 9 meses después, por ahí de marzo-abril, nacerá y será llamada Amada, la hija amada de Porfirio Díaz. Pero ahí les va lo interesante de estas fechas, de este calendario histórico que acabo de plantear nada más. Porque en el mes de octubre, como ya también lo platicábamos en su momento, cuando hablamos hace poco de las ambiciones presidenciales de Porfirio Díaz, en octubre de 1866 finalmente cae en su poder la ciudad de Oaxaca, de la que él era oriundo, donde vivía su familia. Ya su mamá había muerto, doña Petrona Mori, pero ahí vivían sus hermanas, particularmente dos hermanas, Manuela y Nicolasa. Manuela había sido víctima, por supuesto, de un seductor años atrás, el doctor Ortega, Víctor Ortega, y había dado por resultado una niña, la hija de Manuela, sobrina pues de Porfirio Díaz, que se llamaba Delfina Díaz. Delfina Díaz porque el papá evidentemente no la había reconocido y, como se acostumbraba en aquel tiempo, pues una hija natural llevaba un solo apellido, el apellido de su mamá. Por lo tanto, Delfina, la hija de Manuela Díaz, se llamaba también Delfina Díaz. Y se reencontró la familia, Nicolasa, Manuela, Delfina, con Porfirio. Ya algo había en el afecto entre Porfirio y su sobrina Delfina. Le lleva 10 y tantos años de diferencia, por supuesto, pero ya algo había de un sentimiento, por lo menos de afecto familiar, de afecto un tanto cuanto paternal quizás por parte de Porfirio. Porque desde la batalla del 5 de mayo de 1862, es decir, más de 4 años antes, cuando la familia Díaz allá en Oaxaca se enteró de que Porfirio Díaz había sido un factor determinante en la victoria contra los franceses al mando de Lorenzés, y Porfirio estando a las órdenes del general Ignacio Zaragoza, y su comportamiento destacó en este combate, la chica Delfina, de apenas 14, 15 años de edad, bordó con sus propias manos una gorra militar, una cachucha, con las insignias propias ya de un general de brigada, que ese era el grado que ostentaba Porfirio Díaz, y le mandó la gorra, y Porfirio la usó siempre utilizó esta gorra militar que había cosido, bordado, surcido con sus propias manos su sobrina Delfina. Pues llegó a Oaxaca, se reencontró con ella, con toda la familia. No sabemos qué platicarían, no sabemos qué se dirían. Lo único que sí consta es que salían a pasear todas las tardes por las principales calles y plazas de Oaxaca. Él es el héroe de la República que acaba de tomar esa ciudad,
Ella pues es su sobrina que se siente orgullosa, salen acompañada, ya sea de la mamá Manuela o de la tía Nicolasa. También sabemos que a su paso se interpretaba ese vals maravilloso de Macedonio Alcalá, otro oaxaqueño llamado Dios nunca muere, que se estrena precisamente en homenaje a Porfirio Díaz, que pasean, que platican mucho. Nadie sabe exactamente qué ha sucedido, pero el caso está que cuando Porfirio Díaz sale de Oaxaca y decide iniciar el sitio de Puebla, ya en marzo de 1867, al mismo tiempo, casi al mismo tiempo que se entera que ha nacido su hija natural, Amada, al mismo tiempo decide escribirle a Delfina, su sobrina, para declararle su amor. Se trata de una historia verdaderamente dramática, porque Porfirio está enamorado de su sobrina, no sabe qué hacer y se decide proponerle matrimonio a través de una carta. Una carta muy sentida que él ya le escribe desde Puebla, sitiando la ciudad de Puebla, en la cual le dice que en su corazón no hay espacio para ninguna otra mujer, que por lo tanto quiere, si ella acepta, ser su esposo, tenerla a ella por su mujer, por su esposa, y que si ella no comparte estos sentimientos, si ella no quisiera unirse en matrimonio a su tío Porfirio, él renunciará a toda otra mujer, permanecerá soltero toda la vida para adoptarla formalmente como una hija, velar por ella, cuidarla, estar al pendiente, tratarla pues como si fuera su propia hija. Esta es una historia digna, por supuesto, de un psicólogo, para entender qué sucedió entre este tío y esta sobrina, entre Porfirio Díaz y Delfina, al grado tal que Porfirio decide escribirle esta carta. Una carta dramática, ¿eh? La pueden ustedes leer en mi libro Amores Mexicanos, donde la transcribo. Y lo más interesante de todo, lo cual permite suponer, permite aventurar que ya algo habrían platicado los dos, es la respuesta que Delfina le manda también por escrito. Recuerden, él está sitiando Puebla, ella está en la ciudad de Oaxaca. Y Delfina, en cuanto recibe la carta, la lee y le responde. Y le dice simple y sencillamente que sí, que le ahorra pláticas y comentarios para que después los aclaren, pero en principio, para evitarle la zozobra, la angustia, le dice de plano que sí y que será suya para siempre. Seguramente ya algo habían platicado. Seguramente algo pues entendieron los dos cuando Porfirio estuvo en Oaxaca. Seguramente, quizá, hasta se atrevieron a decirse. No lo sabemos, ¿eh? Simple y sencillamente lo único que consta son estos documentos. La carta de Porfirio Díaz a su sobrina Delfina y la respuesta de ella. Y Porfirio pues estaba sumamente urgido y preocupado, por lo cual dispuso que como él no podía estar presente, se casaría, contraería matrimonio por poder. A un amigo suyo lo nombró su representante legal para que visitara la ciudad de Oaxaca y arreglara todo lo concerniente a este matrimonio. Un matrimonio complicado, ¿eh? Pero Porfirio Díaz hace uso, hace gala, hace abuso de su poder, porque recuerden que no solamente era general en jefe del Ejército de Oriente, sino además también por delegación de facultades que le otorgó el presidente Benito Juárez, ejercía el gobierno civil de los estados a su cargo, que eran, para empezar, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero. En todos ellos ejercía el mando civil y por lo tanto
usó y abusó de su poder, primero para ordenarle a los jueces del registro civil de Oaxaca que procedieran a su boda por poder, aún en ausencia de él. Segundo, que eliminaran, que quitaran, que no hicieran caso de los impedimentos por ser familia en línea consanguínea en segundo grado, que está prohibido. Es su sobrina y le dispensaron los impedimentos. Y tercero, también su mismo enviado, el señor Valverde, visitó al doctor Ortega, el papá de Delfina. Por supuesto le pidió que la reconociera y el doctor Ortega, que ya no se iba a poner enfrente ni a pelearse con el comandante en jefe victorioso del Ejército de Oriente, un héroe de la República, el doctor Ortega reconoció a su hija Delfina, que va a cambiar de apellido, dejará de ser Delfina Díaz para llamarse Delfina Ortega, y él mismo acude a la ceremonia civil ante el juez del registro civil de Oaxaca para entregar a su hija, que se casa por poder con el general Porfirio Díaz. Fíjense qué historia, ¿eh? Porfirio Díaz utilizó todas las armas y poderes que le daba su posición para casarse, para que el padre reconociera a su hija, para borrar los impedimentos por ser familiares consanguíneos, todo con tal de casarse con Delfina. No se van a ver sino hasta el mes de abril-mayo de 1867, ya cuando Porfirio Díaz está sitiando la Ciudad de México, ahí se encuentran, y a partir de entonces pues iniciarán su vida conyugal. Una vida conyugal que va a estar llena de sobresaltos, como sabemos ya platicábamos en programas anteriores acerca, primero de su estancia en la Ciudad de México, después de su forma de vivir en la hacienda de la Noria, cercana a Oaxaca, del levantamiento fallido, de cómo tiene que irse finalmente a Tlacotalpan, a la hacienda de la Candelaria, para desde allí organizar otra revolución, la de Tuxtepec, que finalmente lo llevará a la presidencia de la República. Bueno, durante todo este tiempo está con él, acompañándolo tanto en México como en la Noria, como en la Candelaria, Delfina, su esposa Delfina, a la cual por cierto le escribe cartas de amor cada vez que sale, hermosísimas, cartas que se encuentran en el archivo Rafael Chouzal del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí se pueden ver y consultar. Son cartas de Porfirio a Delfina, todas ellas tiernísimas, llenas de amor. Durante ese tiempo, Porfirio y Delfina van a tener 2 hijos. Bueno, tienen 8, solamente sobreviven 2. Luz y Porfirito. Pero además, fíjense esto interesante, Porfirio Díaz le pide a Delfina que además admita en la familia a su hija amada, la que tuvo con esta señora Rafaela Quiñones, le quita a la niña, a ella le otorga una pensión, la casa con un oficial del ejército, pero Porfirio Díaz decide quedarse con su hija amada, que de alguna manera es adoptada también por Delfina Ortega. Una relación familiar pues muy peculiar, en la cual la familia la constituyen Porfirio, Delfina, sus 2 hijos legítimos y la hija adoptiva Amada Díaz. Amada Díaz, que fue reconocida por su papá, que fue arrancada de las manos de su mamá, de Rafaela Quiñones, y que va a vivir ya por siempre con su padre, con el general Porfirio Díaz. Una historia pues muy peculiar. Una historia además salpicada de cierta tragedia desde un inicio, porque Porfirio Díaz es un liberal, es masón, no se casó por la iglesia, sino únicamente contrajeron matrimonio civil, y Delfina sigue siendo una muchacha, una mujer muy católica, creyente, devota, y sabe que ante la religión, que sabe ante la iglesia, que viven no como un matrimonio, sino en simple y sencillo amaciato. Y esto a ella le causa un profundo dolor.
Aguantará, soportará mientras pues llegan momentos mejores, pero a lo largo de su matrimonio, como decía yo hace un momento, tendrán 8 hijos, de los cuales solo sobreviven 2. Los 6 restantes fallecieron al momento de nacer. Y Delfina atribuía esta serie de calamidades, de desgracias familiares, el fallecimiento de los niños recién nacidos, a una especie de castigo divino, una especie de castigo de Dios por estar arrejuntada con un señor que además es su tío, lo cual es terrible y que seguramente en el momento inicial, llevada por la emoción, aceptó casarse con quien es su tío, pero después, no que se haya arrepentido, pero sí le causó zozobra el saber que quizá por ese arrebato pecaminoso, sus hijos estaban muriendo. Y así va a llegar el año de 1880, cuando Delfina, embarazada por 8ª vez, da a luz a una niña que nace curiosamente el día 2 de abril, el día precisamente de la gran victoria de Porfirio en Puebla, 13 años antes, en 1867. Ese día nace Victoria, una niña que viene mal, que va a morir a los pocos días, una niña pues a la cual él le impone el nombre de ese día, Victoria, como la victoria que él tuvo, pero la niña fallece. Lo más terrible de todo es que también está muy mal, muy delicada, a punto de morir Delfina. Delfina se ha puesto grave, los médicos no pueden hacer nada por remediarlo, es una fiebre puerperal y corre la anécdota de que Porfirio, muy preocupado, se acerca a ver a su esposa, la encuentra ya casi semi-inconsciente, y una de las mujeres que la cuidan le dice: ay señor, mejor ya llame a un padrecito. Llamar a un sacerdote, lo cual accede Porfirio. Ella se confiesa, sabe que está en pecado según la religión católica por vivir en amaciato con su tío, y esto le provoca a Delfina un dolor terrible. Pero de esto, amigos y amigas, no se vayan, que vamos a seguir platicando de esta estrujante historia de amor en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que tiene que ver con el Día del Amor, pero del amor de uno de los personajes más interesantes de la historia de México, el general Porfirio Díaz. Ya platicamos sus andanzas iniciales y estamos ahora comentando acerca de su matrimonio con quien fuera su sobrina, Delfina Ortega, que está, como la dejamos hace un momentito, a punto de morir en agonía, cuando un sacerdote la confiesa y ella se sabe que no tiene perdón ante la Iglesia por los pecados que ha cometido, fundamentalmente la de haberse unido en amaciato, porque no es matrimonio para la Iglesia, con su tío. Porfirio Díaz, cuando logra ver a Delfina, cuando ella le dice que quiere morir reconciliada con la Iglesia, que quiere el sacramento de la extremaunción, que quiere confesarse, que quiere que la perdone la moral católica. Porfirio Díaz, presidente de la República, liberal, masón inclusive, decide dar un paso trascendental en su vida, que después aprovechará como político, y literalmente atravesar la calle, salir de la residencia presidencial allí en Palacio Nacional, donde hoy es el recinto de homenaje a Benito Juárez, que también allí mismo falleció, atravesar la calle y cruzar exactamente al edificio de enfrente, el arzobispado, y
trató de ver inmediatamente al arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida. El arzobispo, por supuesto, cuando le avisan que está el presidente de la República a la puerta de su despacho y que insiste en verlo, se sorprende, lo hace pasar. Recuerden, en ese momento no hay relaciones entre la Iglesia y el Estado. México, por la Constitución del 57, es un Estado laico, conforme lo mandan también las leyes de reforma. Y el arzobispo de México pues está también sorprendido de la visita del presidente, quien le plantea el drama personal y familiar en que se encuentra con su esposa agonizante y que desea reconciliarse con la Iglesia. Y claro, surge una serie de conjeturas. Seguramente el arzobispo le preguntó: ¿quién, perdóneme? Mi esposa, habrá dicho Porfirio. Ah, la señora que vive con usted, en los términos estrictísimos de la moral católica. Porfirio Díaz tuvo que tragarse los sapos que en ese momento seguramente le atoraban la garganta, aceptó, y el arzobispo fue muy inteligente, viendo que esta era la oportunidad para, por lo menos, tener una buena relación con el gobierno mexicano. Aceptó que un sacerdote casara en artículo mortis a Porfirio y a Delfina conforme al mandato sacramental de la Iglesia Católica. Decidió también que no serían válidos y que no podía argumentarse el impedimento de la consanguineidad, porque eran tío y sobrina, no se nos olvide eso. Pero lo único que pidió el arzobispo La Bastida a Porfirio Díaz fue una carta de abjuración, en donde Porfirio Díaz abjurara de los principios masónicos. Una carta en la cual Porfirio dijera claramente que abjuraba de sus ideas. Y Porfirio la hizo, pero no en los términos que quería el arzobispo. Declaró que efectivamente era liberal, que creía en los principios del liberalismo y de la Constitución, pero para tranquilidad de la Iglesia, avisó que sí fue masón, pero que ya no frecuentaba las logias, que mantenía su posición sin hacer pública su renuncia por la paz y la tranquilidad de México, pero eso sí, aclaró la cuestión que más le preocupaba mucho a la Iglesia en ese tiempo, y es que Porfirio Díaz declaró que él nunca se aprovechó de los bienes confiscados, nacionalizados a la Iglesia, que no era poseedor ni propietario de ninguno, que nunca se había enriquecido con los despojos de la Iglesia Católica y que lo hacía según su conciencia, declarándose católico y que había sido masón sin renunciar a la masonería. Bueno, con esto fue suficiente. El arzobispo La Bastida consideró que era, pues, simple y sencillamente lo más práctico y conveniente, y con eso ordenó que un sacerdote, a la mañana siguiente, casara, católicamente hablando, a Porfirio Díaz y a doña Delfina Ortega, su sobrina y esposa. Ella pudo confesarse, contrajeron el rito sacramental del matrimonio según los cánones católicos, y horas después, seguramente ya con su alma inundada de paz, agradecida con su marido porque había tomado un paso muy difícil, literalmente de abjurar de sus principios, siendo él el presidente de la República, Delfina fallece el día 6 de abril de 1880. Sí, murió Delfina Ortega, dejó al presidente de la República, Porfirio Díaz, viudo, con 3 hijos, 2 legítimos de su matrimonio, Luz y Porfirito, y una más, su hija adoptiva, natural de él, Amada Díaz. Así es la historia. Cuentan, por supuesto, algo muy simpático, que el día del entierro, al día siguiente, 7 de abril de 1880,
cuando fue sepultado el cuerpo de Delfina Ortega allá en el cementerio, en el panteón del Tepeyac, en el cerro del mismo nombre atrás de la Basílica de Guadalupe, pues la gente que acudió, todos vestidos de riguroso luto, de negro, al darle el pésame al presidente de la República, que estaba pues francamente abatido y muy triste, al presidente Porfirio Díaz, pues algunas chicas que se encontraban por ahí, todas por supuesto de negro riguroso, comentaron, cuchichearon por lo bajo. Una de ellas le dice a la otra: mira al presidente, tiene 50 años, pero qué guapo se ve. Y la otra, un tanto cuanto más lista, le dice: deja tú lo guapo, lo viudo. Sí, ya era un viudo y es el presidente de la República y efectivamente tiene 50 años de edad. Claro, no por la viudez calmó sus pasiones, porque se sabe perfectamente bien que seguramente para encontrar algo de desahogo, me imagino que hormonal, tuvo relaciones con una mujer misteriosa, Porfirio Díaz, que no se sabe su nombre. Lo único que consta es que quizás era de buena y alta, distinguida familia, conocida únicamente como la mujer de Tlalpan, con la cual, por las cuentas que se saben, nacerá un niño a principios de 1881, es decir, fue engendrado por ahí de mayo-junio de 1880, recién que había enviudado Porfirio Díaz. Recogió este niño, porque esta chica que no podía aparecer en público, porque era, repito, de respetadísima familia, y se lo dio a cuidado de unos amigos suyos, la familia Ramos. El niño va a tener el nombre de Federico Ramos, lo reconoce Porfirio Díaz, pero cuando le pide, ya siendo él un joven mayor, que cambie su apellido y se llame Federico Díaz, Federico Ramos, su hijo, le dice que no, que él está agradecido por siempre con la familia Ramos que lo cuidaron desde recién nacido y que por lo tanto no cambiará su apellido y siguió llamándose siempre Federico Ramos, a pesar de que todo el mundo sabía que era el hijo de Porfirio Díaz. Pero bueno, es decir, pues el desahogo para Porfirio Díaz que encontró en esta mujer de Tlalpan, que no sabemos el nombre, pues es evidente. Pero pasaron cosas curiosas. Ese mismo año, a finales de 1880, Porfirio Díaz entregó la presidencia de la República a su compadre Manuel González. Y pues tuvo algo de desocupación. Por supuesto, Manuel González lo va a nombrar primero ministro, después lo va a enviar de gobernador a Oaxaca, pero en esos días de que estaba de ministro de Fomento, que no tenía mucho que hacer seguramente, decidió, junto con algunos amigos, que necesitaba aprender a hablar inglés, porque lo había vivido en su periodo presidencial. Las relaciones con los embajadores de los Estados Unidos siempre son difíciles si no se entiende a la perfección su lengua. Don Porfirio jamás va a aprender a hablar inglés, pero bueno, intentó tomar clases particulares de inglés y le recomendaron a una chica que lo hablaba perfectamente bien porque allí había nacido en Estados Unidos, allí había vivido durante toda su infancia y juventud y estaban relativamente recién regresados del exilio. Era la hija de don Manuel Romero Rubio. Manuel Romero Rubio, un abogado destacado que había sido ministro y muy amigo del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que había sido expulsado del país cuando el triunfo del plan de Tuxtepec, que tenía ya 4 o 5 años fuera de México, que sus hijas se habían formado allá, sus 3 hijas, y que la más pequeña, Carmelita, pues hablaba perfectamente bien la lengua de Shakespeare. Así que, bueno, pues resultó que, quizá como una estratagema política, Manuel Romero Rubio, un político venido a menos, le ofreció al general Porfirio Díaz y a otros señores, entre ellos el médico Lisiaga, el doctor Lisiaga, que su hija Carmelita les podía dar algunas lecciones rudimentarias de la lengua inglesa.
Y ahí fueron a casa de los Romero Rubio. Y ahí Carmelita, pues una chica de 17 años, le está dando clases a unos señores, uno de los cuales es el, en ese momento, expresidente de la República, Porfirio Díaz, pero todo el mundo sabe que él es el que tiene el mando y el poder, y que pues, está por encima de su compadre Manuel González, a quien dejó literalmente en la silla presidencial como un prestanombres, un testaferro. Y poco a poco, Porfirio Díaz se va interesando en esta chica, un tanto cuanto con la convivencia de la suegra, la mamá de Carmelita, la esposa de Manuel Romero Rubio, que les ofrece, como ella llama, psicolabis, es decir, botanas, bebidas, cafecito, un tecito, galletitas, para que estén a gusto. Y poco a poco Porfirio Díaz comienza a sentir atracción por esta chica, a la cual le lleva, pues nada más ni nada menos que 33 años de edad. Finalmente se decide, y una vez más, así como lo hizo con Delfina años antes, Porfirio Díaz no se atreve a declarársele personalmente frente a Carmelita, y lo hace por carta. Una carta muy bonita, que también se conserva, y que simple y sencillamente dice: Carmelita, yo debo decir a usted que la amo. Bueno, esta chica de 17 años, Carmelita Romero Rubio, se ha de ver espantado de que un señor de esa posición, de esa fama, de ese prestigio y de esa edad la pretendiera por esposa. Hizo falta, seguramente, el convencimiento, el trabajo a favor de Porfirio Díaz que hicieron tanto su mamá como su papá, Manuel Romero Rubio, para que la chica aceptara. Y aceptó. Y se casó con Porfirio Díaz, viudo, con 3 hijos. Aceptó contraer matrimonio por las 2 vías, la vía civil y la vía religioso-católica. Así que se casaron Porfirio Díaz y Carmelita Romero Rubio, con una diferencia de 33 años de edad. Y van a ser un matrimonio, francamente, ejemplar y distinguido, Porque a partir de ese momento, Porfirio Díaz, como ya se sabe, está bien documentado, dejó, abandonó, se olvidó para siempre de todo tipo de aventuras galantes, de cualquier tipo de arrumaco, de ninguna mujer más se le volvió a acercar, porque se concentró el resto de su existencia en Carmelita Romero Rubio. Una historia pues increíble, en lo que mucho tiene que ver, eso sí, yo tengo la absoluta certeza, mucho tiene que ver la presión de don Manuel Romero Rubio y de su esposa por casar bien, como se decía en aquel tiempo, casar bien a Carmelita. ¿Para qué? Pues para beneficio familiar, evidentemente para el beneficio de toda la familia. Los Romero Rubio se van a convertir en personajes muy cercanos a don Porfirio, el propio don Manuel Romero Rubio a partir de ese momento y hasta que fallezca será secretario o ministro de Gobernación de Porfirio Díaz a partir de 1884, en que retoma la presidencia. Don Manuel Romero Rubio hará además una fortuna enorme, por ejemplo, disecarán el lago de Texcoco y comprará terrenos en lo que hoy es precisamente la colonia Manuel Romero Rubio en el oriente de la Ciudad de México. Y en fin, don Manuel Romero Rubio va a consolidar una importancia política de primer nivel, convirtiéndose de facto, primero, en el gran consejero de su yerno, el general Porfirio Díaz, y segundo, fíjense, es la magia de la política, sirviendo de gozne, sirviendo de, pues, el parteaguas, el amortiguador entre los porfiristas y los antiguos lerdistas, que si ven que uno de ellos se une a don Porfirio, pues ya los demás poco a poco van a acabar aceptando el gobierno del general Porfirio Díaz. Un golpe político maestro pues de Manuel Romero Rubio, aprovechado también por el propio don Porfirio. Y naturalmente, pues en medio, la pieza de casa es la hija. Esta chica,
guapa seguramente, bonita en los estándares de aquel tiempo, como ustedes pueden ver en las fotografías, que a los 17 años de edad se casa, contrae matrimonio con Porfirio Díaz, que le lleva 33 porque él tiene casi ya 51 años. Un matrimonio bastante distinto, disimbólico, raro para su tiempo, pero sin embargo, un matrimonio que va a ser sumamente estable. Y el matrimonio en sí tiene varios efectos inmediatos. Uno de ellos, los casó, religiosamente hablando, el propio arzobispo de México, lo cual va a significar que Carmelita era muy católica y va a ser una especie de vínculo para las relaciones no oficiales entre la Iglesia y el Estado. Carmelita, tan católica, va a ser el puente de comunicación de don Porfirio con la Iglesia, va a permitir, por ejemplo, primero, que regresen a México sacerdotes, segundo, que vuelvan a restablecerse los conventos de mujeres religiosas, de monjas, tercero, que vengan órdenes educativas como los salesianos, como los lasallistas, como los maristas. Va a permitir también que el Santo Padre, León XIII, mande coronar a la Virgen de Guadalupe, es decir, se va a atemperar el clima de odio entre la Iglesia y el Estado para lograr una especie de statu quo, mantener las cosas en su sitio y en su orden. Segundo, como lo anunciaba ya a su momento, pues también permite políticamente la reconciliación con los grupos lerdistas, inclusive hasta el grado de que Porfirio Díaz y Carmelita se van de luna de miel a los Estados Unidos de América, a la ciudad de Nueva York, a visitar al propio expresidente Sebastián Lerdo de Tejada, que fue arrojado del poder por Porfirio Díaz. Este gesto no pasó desapercibido y va a permitir, pues, la estabilidad política de México. Además, como sabemos, como se ha visto en las películas, como se sabe, todo el mundo lo comenta, pues Carmelita Romero Rubio, una mujer muy educada, de finura, como decían en aquel tiempo, pues se va a preocupar también por que Porfirio, su esposo, sí, un héroe de la República, un político, un presidente, un hombre victorioso, aprenda ciertos modales. Por ejemplo, lo enseña a que por Palacio Nacional, en lugar de andar a las carreras y a las prisas, con paso apresurado como lo hacía Porfirio Díaz, caminara de manera más pausada, más majestuosa, decía ella. Lo enseña a caminar, pues, para que la gente sintiera el poder. Le enseña también al trato social, lo hace acompañarlo a recepciones, a las embajadas, a eventos, siempre luciendo ella impecablemente elegante, él con su uniforme. Inclusive se cuenta que ella misma maquillaba todos los días al presidente Porfirio Díaz, a su esposo, con polvos de arroz para blanquearle el rostro, su rostro moreno. Finalmente Porfirio Díaz era un mestizo. Bueno, ella se preocupaba por esos detalles como maquillarlo con polvos de arroz. Es pues una pareja interesantísima que no van a tener hijos. Y en cambio Carmelita adopta el papel maternal de los 3 hijos de Porfirio, tanto Luz y Porfirito, que tuvo con Delfina, como Amada, la mayor, que tuvo con Rafaela Quiñones. Es pues una pareja excepcional y que, si ustedes ven aquella película de México en mis recuerdos, pues llega un momento en cual pues son el uno para el otro, e inclusive la gente se da cuenta. Y para poder halagar a la pareja presidencial, y más bien para poder acercarse a Carmelita, para poder obtener sus favores políticos o sus favores económicos, inclusive se llegan momentos francamente de altura, como aparece en esa misma película que les comento, México en mis recuerdos, que les recomiendo, cuando el gran músico mexicano, Juventino Rosas, compone un hermosísimo vals, a la altura de los mejores valses austríacos de los Strauss
un vals que le pone por título el Vals Carmen. El vals dedicado a Carmen Romero Rubio de Díaz, la esposa del presidente Porfirio Díaz, que tiene hasta un vals escrito, compuesto en su honor. Como todos sabemos, en los días difíciles, en los días ya en las postrimerías del porfiriato, cuando arranca la revolución, si bien Carmelita figuró preponderantemente en las fiestas del centenario, al poco tiempo después, cuando ella se percató no solamente de la presión social ya en contra de su esposo, sino sobre todo de la mala salud que en ese momento, víctima de una terrible caries, le tenía infectado la mandíbula a Porfirio Díaz, ella misma es quien va a presionarlo suavemente para que ya renuncie. Don Porfirio va a renunciar y, como todos sabemos, partirá al destierro, acompañado, por supuesto, de su esposa Carmen Romero Rubio de Díaz. Ellos, en la foto que se ve subiendo al Ipiranga, el barco que los llevó al destierro, las fotos que se ven en París, cuando está paseando en los Campos Elíseos con su esposa, las fotos que inclusive se ven en Egipto cuando visitan las pirámides, en donde está don Porfirio y Carmelita, su esposa, ella en un camello, él en un burrito. Son las fotos, pues, que lo acompañarán toda su vida, y esta mujer, Carmen Romero Rubio, será quien vele sus últimas horas en su lecho de muerte, quien lo acompañe en la agonía y quien ordene la sepultura de don Porfirio. Carmelita regresará a México una vez que le fue levantado el exilio y se va a convertir, en los años que le restaron de vida, de 1930 a 1940 y algo, en el ejemplo vivo del porfirismo en México, representado en una mujer, en su viuda Carmelita Romero Rubio. Así que Porfirio Díaz es un hombre interesantísimo, no solamente desde el punto de vista biográfico político, sino sobre todo desde el punto de vista sentimental íntimo. Esta es la historia que hoy quería platicarles a todos y a todas ustedes en este Día del Amor del año 2026. Pásenla muy muy bien y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.